Habían anécdotas increíbles cuando yo estaba hablando con el doctor Requeven en Alemania, los cuales decía, hay unas anécdotas impresionantes. ¿Sabes por qué, decía, la gente se adicciona al cerdo? Porque es muy parecida, casi es idéntica la carne de cerdo al ser humano. Es más, decía, aquí habían unos individuos que asesinaban a la gente y a la gente hacían fritada. Y esa era la fritada, o el tipo de preparación en Alemania que la gente más se devoraba, más le gustaba, la que más consumía. Era el sitio preferido de los alemanes en ir a comer. Hasta que descubrieron que era carne humana. Y me decía Requeven, eso me hace tener una sospecha muy grave. Me dice que tal vez el ser humano en el fondo es un caníbal. Pero si es que nosotros consumimos carne de cerdo y derivados, hacemos que este virus esté en el mismo medio del animalito, o sea, casi el mismo. Por esa razón me pareció tan importante mirar a este cerdito con los dientes de ser humano, que esos no son los dientes de cerdo, es de ser humano. Nos asemeja, nos hace que el mismo medio se encuentre en el cerdo y el ser humano se encuentre en las mismas condiciones para poder ser infectado. Estos virus pueden propagarse entre los cerdos durante todo el año, pero la mayoría de los brotes infecciosos ocurren en los meses finales del otoño e invierno, al igual que los brotes en las personas. El virus de la influencia porcina clásico, virus de la influencia H1N1 tipo A, fue aislado por primera vez en un cerdo en 1930, o sea, no es ninguna cosa nueva. Lo que sí es nuevo es que se dé el brote a principios de primavera, empezando el verano. Por eso hay muchas dudas, en realidad, en el aspecto científico, de decir, hey, ¿de qué se trata esto? ¿Es algo manipulado? Pero son tantas especulaciones al respecto que en realidad no nos interesan las especulaciones, sino poder entender una problemática para poder tener una verdadera defensa o protección. Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿los seres humanos podemos contagiarnos de influenza porcina? Los virus de la influenza porcina, por lo general, no infectan a los seres humanos. Sin embargo, ha ocurrido casos esporádicos de infecciones de influenza porcina en seres humanos. Por lo general, estos casos se presentan en personas que tienen exposición directa a los cerdos. Además, han habido algunos casos documentados de personas que han contagiado el virus de la influenza porcina a otras. Tenemos que entender que son casos aislados. Y ahí vienen las otras sorpresas científicas, ¿no es cierto? Si es que solamente es un virus que contagia al cerdo, ¿por qué se contagió el ser humano? Para mí, la teoría es el exceso de consumo de cerdo. Imagínense que me llegó un artículo en el cual me decía, donde nace esta gripe actual en México, en este sitio de Veracruz, es donde una transnacional norteamericana, porque tienen el pacto del mercado libre entre México y Estados Unidos, es el lugar donde más cantidad, millones de cerdos son sacrificados mensualmente para poder exportar. Lógicamente, porque todos sabemos, quienes hemos comido cerdo, era la carne para mí más rica. Y por supuesto, mientras más se consume, ese medio va a estar en su medio y puede replicarse el virus en este tipo de organismos. Por ejemplo, en 1988, un presunto brote infeccioso de influenza porcina en cerdos en Wisconsin causó múltiples infecciones en seres humanos y aunque no ocurrió un brote en la comunidad, se identificaron anticuerpos que comprobaron la transmisión del virus de un paciente al personal de atención médica que había contenido contacto cercano con él. Estamos hablando de 1988. ¿Por qué razón no se dio desde ese entonces un revuelo? ¿Por qué desde ese entonces ya no se tomaron precauciones? ¿Por qué se quedaron callados? Porque fue solamente aislado muy pocas personas. Pero qué raro, que ya hubo un contagio de cerdo a humano, cosa que no debía darse. Otra de las preguntas, ¿cuáles son los síntomas de la influenza porcina en los seres humanos? Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a las de la influenza estacional.
como estábamos viendo en la tabla de Reckley, en la fase de excreción, lo que normalmente conocemos como influencia o como una gripecita común. Esto es fiebre, letargo, falta de apetito, tos, estornudo, catarro. Algunas personas con influenza porcina han reportado también secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarreas. Formas normales de excreción según Reckley. Si cualquiera de ustedes, pongo eso como importancia, tienen cualquiera de esas formas de excreción de toxinas, déjenlas. Acuérdense, y eso es en el argot médico lo que decimos, una gripe se cura con medicación en 8 días y sin medicación en 1 semana. Porque sabemos que el virus no tiene ningún antiviral para que sea contrarrestado. Así como existe un antibacteriano, el cual mata la bacteria, no existe un antiviral. Dejemos que los medios por los cuales se desarrolla la eliminación de la toxina se desarrollen. Si es una diarrea que no me causa un problema de deshidratación, pues bienvenida sea, mientras no me dé el problema de deshidratación. Si es un vómito que no me causa ningún problema de desnutrición, pues dejemos que se exprese. Controlemos eso sí, pero dejemos que esas fiebrecitas chiquitas de 38, 39 grados, pues se produzcan. El catarro que se produzca. Es que no puedo trabajar esta semana. Qué rico. Yo le doy la justificación para que 8 días se quede en la cama. Qué delicioso quedarse 8 días en la cama. ¿No te parece? Yo no puedo quedarse ni horas a veces. Y vamos a ver las terapias. Si nosotros hemos comprendido, si hemos entendido qué es lo que puede predisponernos a infecciones virales en general, no se diga a esta influenza, ¿qué es lo que va a protegernos? Primero, la terapia neural. Yo sé que esa terapia es exclusivamente para médicos, pero vale la pena entender lo que dijo Ferdinand Kuhnke. Enfermedades que surgen en puntos lejanos del foco del cual provienen no pueden deberse a dispersión de bacterias o virus o de toxinas. Ferdinand Kuhnke trabajó con lo que se llama el sistema nervioso vegetativo. Si es que hay una cicatriz, esta cicatriz es capaz de producirme una enfermedad, cualquiera que ésta sea, o bacteriana, o viral, o autoinmune, o cáncer, lo que sea. Si es que hay un niño que nace e inmediatamente nace, le producen una cicatriz de vacuna, esa cicatriz de vacuna altera el sistema nervioso vegetativo y por esa razón ese bebé tiene todo el derecho de hacer cualquier tipo de patología inmediatamente, inclusive contagiarse con el virus. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido lo que es la terapia neural y lo que se produce en fenómenos en segundos, cuando hay casos muy delicados, muy graves, tan solo con la aplicación de un medicamento que vamos a ver que se llama Infetor, es suficiente para, en segundos, eliminar la sintomatología tan grave que probablemente ese ser humano tenía segundos antes. Es espectacular la terapia neural. Justamente a través de aplicar el Infetor a nivel de esa cicatriz, por ejemplo, nosotros lo que logramos es repolarizar la membrana celular. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia respecto al Infetor y a la terapia neural? Nos dice que una enfermedad se considera cuando la membrana celular se encuentra despolarizada. Esto significa que este milivoltaje, que es normal, que va de 60 milivoltios, ha bajado de 60 o ha subido de 90 milivoltios. Entonces es cuando nosotros vemos que la membrana se ha despolarizado y por tanto la célula no se encuentra trabajando en forma normal y por tanto podemos llamar a esta célula una célula enferma con gripe porcina. ¿Qué es lo que hace el Infetor? Da 290 milivoltios, en principio hiperpolariza la membrana